La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Bien, bienvenidos a un nuevo programa de innovación educativa. Este programa que pertenece a nuestra Universidad de la República, que es laica, pluralista y tolerante. Y estamos el día de hoy con ya un amigo que es de la casa, que lo hemos tenido en más de una oportunidad en nuestra radio, pero con la novedad que ahora nos viene con otro libro, porque las veces anteriores que nos ha acompañado en algunos programas en relación, ¿cierto?, al liderazgo, nos presentó su primer libro y hoy nos acompaña con un grupo de otros invitados que son coautores de este libro que los vamos a presentar a todos, pero primero vamos a saludar a Germán, que es quien nos va a oficiar, ¿cierto?, de editor. Vamos a hacer un pequeño saludo, Germán, y de ahí yo voy a dar el pase a todos nuestros invitados que tenemos. Pero te queremos dar primero la bienvenida a ti, Germán. Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Un gusto saludarte nuevamente, obviamente a toda la gente de la comunidad académica de la Universidad de la República y obviamente a los colegas que están participando en esta reunión a través de estas tecnologías en un contexto que nos va a recordar el resto de nuestras vidas, ¿cierto? Y como tú bien lo dices, con novedades, pero también novedades en el sentido de un segundo libro, pero también un segundo libro ahora escrito en forma colaborativa. Así Así es, Germán. que más lindo todavía que el primero que escribí, que fue publicado el año pasado, y ahí también aprovecho de agradecer todo el apoyo que me brindaste para ese primer hijo, por decirlo de alguna forma. Aquí vamos con otra publicación y vamos a dar paso inmediato, porque el tiempo es oro, a este libro que se llama El Chile de hoy y del mañana, una nueva mirada interdisciplinaria a los desafíos del país en el siglo XXI. Y aquí me voy a tomar todo el tiempo del mundo, bueno, para presentarte a ti, Germán, que eres sociólogo, ¿cierto?, licenciado en Sociología de la Universidad Católica Silva Enrique, doctor en Ciencias Sociales, ¿cierto?, por la Universidad Católica de Murcia, en España, ¿ya? Graduado también, ¿cierto?, en Ciencias de la Administración Pública y otras insignias, con un magíster en Gerencia, ¿cierto?, en la USACH. Y tenemos también, ¿cierto?, que eres académico de la Universidad Tecnológica de Chile, profesor adjunto de la Escuela de Administración y Economía de la Católica Silva Enríquez. Vamos a hacer una lectura de todos los invitados, de ahí les vamos a ir dando el pase. Nos encontramos con Javier Álvarez, sociólogo, licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Sociales, con mención, ¿cierto?, en Sociología de la Modernización, investigador del Centro de Saberes Docentes e investigador adjunto de Políticas Comparadas de la Universidad Diego Portales. Bienvenida Francisca Araneda, que es socióloga, licenciada en Sociología de la Universidad de Concepción, se ha desempeñado en distintas áreas de investigación, tanto en ONG, fundaciones, ¿cierto?, y proyectos Fondesit, ya con un interés académico, ¿cierto?, en el ámbito de las comunidades y la economía social. Nos acompaña también Guido Asensio Gallardo, él es contador público, es contador público y auditor, y candidato a magíster en Ciencias Sociales, con mención en estudios en desarrollo de procesos para las sociedades regionales. Y está también magistrando algunas investigaciones, bien doctorando también en administración de empresas. Es actualmente asesor, por nombrar algunas cosas, son currículos muy, muy importantes, académicos del CFT Estatal de Los Ríos, y paralelamente en distintas universidades, y tiene, ¿cierto?, dentro de sus insignias, el British Council, PDI, la Municipalidad de la Unión, como algunas distinciones académicas. Fabián Bustamante Holguín, bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, y licenciado en Historia por la Universidad Diego Portales, magíster en Historia, mención en Chile, en la Universidad de Santiago, doctorando en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado, y ha sido profesor,
¿cierto?, de Historia Social Contemporánea en la Universidad Católica Silva Enrique, y de Historia Latinoamérica y Chile en el siglo XX en la UDP y en la Universidad Central. Y nos quedan dos invitados más, René Fernández, economista y magíster en Economía Financiera de la Universidad de Santiago de Chile, además con un máster en Banca y Finanzas de la Universidad de Alcalá de Henares, consejo de la Fundación Social Demócrata y paralelamente académico adjunto de diversas universidades, exdirector de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y miembro del Registro de Expertos para el Cálculo del PIB Tendencial. Y cerramos este ramillete de presentaciones con Lucía Vergara Cañumir, que es administradora pública, y licenciada en Ciencias de la Administración Pública en la Universidad de Santiago de Chile, además con un MBA en la Universidad Alberto Hurtado y un magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por más de 2 décadas se ha desempeñado también profesionalmente en impuestos internos, que ya sabemos que pertenece al Ministerio, ¿cierto?, de Hacienda. Este ramillete que Germán ahí nos va a contar en breves segundos, que han coautoreado El Chile de hoy y el mañana, una mirada interdisciplinaria de los desafíos del país en el siglo XXI, donde vamos hoy más bien a hacer la invitación, más que a contar el libro propiamente tal, porque la idea es que todas las personas que nos escuchan lo obtengan el día de mañana, donde vamos a tratar temas del nuevo orden social, nuevas formas de interacción, cambios emergentes, economía, trabajo, migración, la inclusión. Pero ¿de dónde nace esto, Germán? Y vamos a ir dando el pase al grupo de amigos que no están todos, pero era honroso mencionarlos a todos porque este es un trabajo, ¿cierto?, hacer un libro, y ya sabemos que no es de un día para otro y requiere, ¿cierto?, de todas estas insignias. Así que, Germán, cuéntanos tú como editor de este libro, cómo nace, cómo se inspira y cómo vamos a ir dando la palabra a nuestros distintos invitados. Tienes la palabra, Germán. Bueno, muy brevemente, porque obviamente la idea también es hacer partícipe a quienes cooperan fabulosamente en el libro. Yo escribí el año pasado un primer libro sobre la educación en Chile en los últimos 40 años, y desde luego que era importante para mí seguir en mi ámbito investigativo. Y en esa lógica, yo recuerdo muy bien que tú me hiciste la pregunta de qué viene después, porque cuando uno está en este ámbito siempre está pensando en otras cosas. Entonces, yo te dije, mira, estoy pensando en algo, en ese momento no lo tenía muy clara la idea, pero quería generar un debate de ideas respecto del Chile y de lo que estábamos viviendo, ¿cierto? Pues bueno, me di cuenta que no contaba con todas las herramientas para hacer un análisis tan integral de lo que yo pensaba como proyecto, y es ahí donde se me ocurrió la idea de invitar a una serie de profesionales, amigos, colegas, ex profesores, porque acá hay 2 personas que fueron profesores míos en la Escuela de Sociología, otros colegas que conocí en la Universidad de Santiago y en otros lugares, y de ahí surgió algo que hasta el momento está llegando a su fin, pronto a nacer, con muchas dificultades propias del estallido social y de la pandemia. Así que agradezco también a todos los colegas que han tenido la paciencia, porque obviamente en este contexto no es tan fácil hacer una producción, pensando que nunca es fácil, pero ahora es triple o 4 veces más difícil. Así que más o menos esa es la idea para que los otros colegas puedan aportar. Tú haz los honores, Germán, de ir dando el pase y después yo te secundo. Dime, ¿quién de quienes presentamos inicialmente va a ir haciendo la secuencia? Bueno, obviamente también me da mucha satisfacción ver a colegas que hace rato no los veo por las razones obvias. Y claro, tú mencionaste el currículum de muchos, y mi primera carrera yo la estudié en la Universidad de Santiago de Chile, de la cual tengo mucho cariño y afecto, así que le daría el pase primero a Lucía Vergara, porque ella es una de las precursoras administradoras públicas destacadas de los USACH, así que yo creo que me gustaría saludarla, mandarle un abrazo fraterno y que pueda plantear también su importante artículo, capítulo del libro. Ya pues, bienvenida. Muchas gracias. Bien, cuando nos invitaste, nos consultaste sobre qué nos inspiró estar acá.
compartir este desafío. Agradezco a Germán la invitación y a todos nuestros otros participantes en esta hora. ¿Por qué? Porque hay que explicar que es más que un título, lo que llama la atención es la diversidad que trata el libro, la diversidad de temas y la forma como la aborda. Entonces es importante, en el caso mío, dar testimonio de un tema que a mí me apasiona, que me gusta, que es la vinculación de los derechos sociales con el tema de la discapacidad. ¿Por qué? Porque es una manera de representar cómo la sociedad, o una parte de la sociedad, ha logrado en este tiempo ir dando a conocer sus necesidades, y a través del trabajo social, así como el trabajo del Estado, se han ido concretando a la larga un avance en la temática, que eso es lo importante. Oye, y en este sentido, me imagino que también uno en el análisis crítico va viendo los desafíos, las cosas que se podrían en el futuro, ¿cierto?, plantear desde la academia, ¿cierto? Como bien dice, ahí yo fui un privilegiado en ver un poquito la contratapa del libro, y aquí hay una situación que cuando ustedes lo escriben, ¿cierto?, está en plena ebullición este despertar social, pero también ahora resulta que yo quiero la inédita, quiero saber cómo en este periodo de pandemia, ¿cierto?, que todas estas visibilizaciones sociales también resaltan. ¿Cómo lo has visto tú en estos 3, 4 meses, donde también se han puesto otros y nuevos desafíos? Entonces, me imagino que con esto lo estoy desafiando, además de reflexionar, y yo creo que se va a venir en el futuro otro libro también. Así que quisiera decirte por qué sería importante, o preguntarte cuál han sido tus reflexiones y por qué sería importante leer tu capítulo, el libro completo. ¿Qué reflexiones te evoca este nuevo espacio que estamos viviendo ahora? Voy a empezar por lo que me siento más cómodo, por mi capítulo, en el sentido del tema, porque es importante seguir pensándolo, planteándolo, porque ya los cambios se asumieron, están en la sociedad. Perfecto. Ahora, ¿cómo los vamos a ir implementando? ¿Qué se va a ir priorizando? Eso lo va a ir dando la agenda, el movimiento social, la forma de abordar esta nueva forma de vida que tenemos hoy en día. ¿Y por qué siento que es interesante que se pueda difundir y que se lea este libro? Es porque cada uno de los temas, o sea, cuando tú ves que hay temas tan amplios como el etnofuturo, las migraciones, el trabajo, o sea, el ver la economía desde la automatización, son temas importantes que siempre, independiente de esta coyuntura, van a estar presentes. Ya, perfecto. O sea, no es un tema, nuevo, pero claramente los desafíos de la modernidad, ¿cierto? Y este nuevo Chile, que como bien tú dices, ha asumido una nueva realidad también. Por eso yo saqué algunas palabras clave, como por ejemplo el nuevo orden social, ¿cierto? La economía, el trabajo. Hay muchos paradigmas que se están derribando, pero también nuevas construcciones. Es que eso es un campo interesante, porque en el caso de las personas en situación de discapacidad, el teletrabajo siempre ha sido como una opción, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, los temas son emergentes y vamos a ir viendo una manera de abordarlas de manera distinta, quizás ni siquiera planteada hasta el momento. Perfecto. Oye, muchas gracias. ¿Te gustaría, aprovechando de ser un poco lúdico, estamos en una noche de pandemia fría, a punto de compensar el invierno, vamos a ver este programa quizás muchas veces, y un par de años más vamos a mirar hacia el pasado para dar un poco de contexto? ¿Te gustaría seguir en este juego lúdico, que tú quisieras invitar a algún coautor que esté presente ahora, y por qué? A mí me interesó bastante el tema de Javier Álvarez, del etnofuturismo, porque desde la palabra cuesta decirla, Sí. entonces, además que nos da una plataforma, una visión positiva. O sea, la combinación da un impronte positivo de lo que va a ser Chile. Eso es muy importante. Ya, pues, ¿quién asume ahí el...? Bueno, Bienvenido.
Gracias, Rodrigo, por la invitación, a Germán por el grandioso libro que está coordinando, gestando, por la idea original, como se dice en el cine, a los colegas coautores. Yo pienso que el libro tiene una gran virtud, que es una suerte de anticipación a nivel de inquietud que tuvo Germán respecto a detectar que era un momento de Chile y global en que se estaban produciendo muchos cambios. Y el hecho de que poco tiempo después de que nos hubiéramos embarcado en esta empresa, llegara el estallido social y luego la pandemia, de alguna manera ratifica esa intuición que él había detectado en la convocatoria a hacer este libro. Respecto a mi capítulo, tiene que ver básicamente con una lectura de largo aliento, de los siglos largos de la historia de nuestro país, respecto a cómo estamos en un momento donde la identidad nacional, que es un tema que fue tratado en la crisis del bicentenario, cuando Chile cumplió la República, cumplió 100 años, vuelve a ser tratado después, estamos en un momento donde enfrentamos cambios muy, muy relevantes en esa materia. En corto, tiene que ver con que la identidad de Chile, de alguna manera, es la construcción de la república oligárquica y la que se consolida en el siglo XX, y esa identidad nacional se juega con un mito, que es un mito recogido de la colonia, que es el mito del Reino de Chile, que básicamente nosotros los chilenos somos la mezcla de dos ingredientes fundamentales. Esa es nuestra alquimia, mapuche o araucanos, como se les llamaba, y chileno. De alguna manera eso estaba en los relatos del Reino de Chile, y luego el siglo XX, la República, lo instala para generar un relato respecto a qué es lo que es la chilenidad y qué es lo que es el sujeto chileno. Esa idea de identidad nacional que se asumía como una cierta, una tercera posición que no tenía que ver con sus dos originales, que no era una especie de raza nueva, de alguna manera con los fenómenos migratorios, fenómenos multiculturales, fenómenos asociados a la globalización, ese relato cae. O de alguna manera los mecanismos que reproducían la estabilidad de ese relato se pierden. Hay un elemento que es súper importante e interesante, por ejemplo, a propósito de la pandemia, que es que uno de los temas que se pone en discusión siempre es que la pandemia produce el colapso de los sistemas sanitarios. Bueno, en los discursos antimigrantes, por ejemplo, una de las razones en el repertorio mundial antimigrantes es que los migrantes colapsan los sistemas sanitarios. Por lo tanto, son tratados en sí mismos como sujetos pandémicos. Es una idea muy loca, pero de alguna manera nos muestra el periodo de cambios radicales que estamos viviendo. Y cómo, en el fondo, lo que tomo yo en el capítulo, es cómo estamos en un momento donde, de acuerdo a nuestra institucionalidad y a la globalización, la estabilidad de este relato nacional cambia. Y no tenemos muy claro hacia dónde va. Ese es, en el fondo, la invitación a leer este capítulo, que muestra que algo que parecía estable, que es que en el fondo nosotros nos pensábamos como una familia que tenía 20 generaciones atrás y se remontaba a la colonia, hoy en día ya no es estable y de alguna manera el futuro como que se abre. Perfecto. El capítulo parte con una frase del poeta Lord Byron, que es: el futuro ya no es lo que solía ser. Yeah. En el fondo, en el antiguo Chile había al menos alguna certeza respecto a que íbamos a ser los mismos, nuestros hijos, nuestros nietos, los que iban a habitar esta tierra. Eso de alguna manera se ha ido desvaneciendo y por eso el futuro se muestra mucho más abierto. Entonces esa es la lógica del capítulo. Oye, pero ya tengo ganas de tener un ejemplar en mis manos. Ya vamos a ir a una segunda ronda donde vamos a ir indagando un poco más en este libro. Oye, Pablo, ¿te gustaría en este ejercicio lúdico, aprovechando, cierto, que estamos a un día casi prácticamente de entrar al invierno, de este invierno que no nos vamos a olvidar nunca, darle el pase a alguno de tus compañeros coautores? Bueno, a Guido, que lo veo que sigue acá En la lista. aleatorio. Guido.
Guido, hola, bienvenido. Espero, estás en mute, estás muteado, ahí sí. Ahora sí. Ahí estamos, Guido. Espero haberte hecho bien el honor con tus insignias académicas. Cuéntanos, cuéntanos cómo se llama tu capítulo, qué te Yo soy inspiró. el que está más al sur de Chile, estoy en Osorno en este momento. En Osorno. En Osorno llueve, pero para mí eso es genial. Ya. Poder estar bonito. Cada uno tiene sus formas de De, poder apreciar el espacio, pero llover para mí es genial. No, bien, este libro, yo soy el invitado del invitado. Que a mí me invitó René, ¿cierto? Pero me sentí muy cómodo y para mí obviamente fue un honor porque siempre, en realidad yo igual había escrito algunas cosas, pero siempre he tratado un poco de escribir otras cosas que están de otra ciencia. Yo sigo mucho a Edgar Morán, que es un autor que seguramente lo deben conocer, y que justamente me invita a salirme de mi ciencia. Yo soy contador público, auditor, este es mi quinto libro y ninguno es de contabilidad. Es de historia, sociología y todas otras cosas. Pero por eso me gustó esta alternativa y creo que la oportunidad, nosotros hablamos básicamente con René, planteamos una forma de ver el sistema económico, nos centramos en el extractivismo, ¿cierto? Y ahí hacemos unas locuciones, pero ¿qué es lo importante de poder participar en este espacio diverso? Y Guido, ¿podrías acercar un poco, Guido, tu micrófono para... Sí, ahí perfecto. se escucha bien. Mejor. Perfecto. Dale, sigue. Sí, para mí fue una buena apuesta porque obviamente poder participar y poder compartir con personas que no conocía, obviamente, y poder plantear lo que nosotros colocábamos centralmente, que hablar del extractivismo, ¿cierto? Para un nuevo modelo, nosotros creemos que debe haber un nuevo modelo. Hay muchos autores que dicen que no sé, que a lo mejor que hay que mejorar el que hay. Nosotros planteamos y tenemos la oportunidad, ¿cierto?, con René de poder efectivamente decir que hay una necesidad latente de un nuevo modelo económico. Nos centramos en el extractivismo, pero yo lo que estaba comentando básicamente la importancia de escribir estando dentro del objeto. El sujeto dentro del objeto es lo más importante porque lo escribe estando, sintiendo lo que dice. Ya, yo soy muy regionalista y por eso siempre digo que no me vengan a decir de Santiago cómo hacer las cosas. Aquí, desde acá, desde adentro debe salir. Entonces, en esto, cuando hablamos del mismo fenómeno que esta crisis, ¿cierto? Creo que fue, incluso nosotros antes de octubre estábamos escribiendo el libro. Empezamos a escribirlo antes de octubre. Entonces, después cuando pasó este tema de octubre, Germán nos llamó y nos dijo, ya, vamos a seguir nomás, vamos a seguir. Y qué bien, porque para mí es un honor poder estar con, primero, personas que son conocidas, ¿cierto? Y personas que son de otra ciencia, tal vez, pero la conversación eso es lo más enriquecedor, porque aquí no se va a sentar una persona a decir, vamos a hablar de la historia de Chile, ya vamos a ver para atrás. No, estamos viendo un tema contingencial, estamos proponiendo modelos, nosotros somos una simple opinión más tal vez que va a haber, que va a perdurar más o menos, ¿cierto? Pero lo importante es que nos atrevemos a colocar temas que son, nosotros, de hecho lo conversamos harto, cómo lo planteamos de primera con René, decíamos, no, vamos suavecito nomás, y después cuando ya estábamos después del 18 de octubre nos pusimos más agresivos. O sea, si no es ahora, ¿cuándo? Sí, no es ahora cuándo, y eso estar dentro del fenómeno, dentro del objeto estudiado, creo que lo más genial es la oportunidad que tenemos, y creo que este libro va a tener una buena llegada, pero independientemente de eso, ¿cierto? La importancia de esto es que nosotros nos atrevemos, en realidad, parte de lo que estaba viendo y lo que planteó Germán todo el rato nos dio esa libertad, ¿cierto?
y eso creo que es lo más importante, con el respeto y con un lenguajear, dijera Maturana, ¿cierto? Un buen lenguajear, uno puede decir lo que quiera, con bases, nosotros tenemos bases sólidas en lo que estamos escribiendo, ¿cierto? Y una buena bibliografía se puede cambiar, y creo que este Chile se puede cambiar más que desde la política, desde la academia, porque la academia tiene trascendencia. La política muchas veces dura 4 años o un poquito más, pero nada más que eso. Guido, muchas gracias por tu saludo. Saludos también a todas las personas que de alguna u otra manera, quisiendo estar en esta entrevista, no pudieron. Y en segundo lugar, también un saludo a todas las personas, ¿no?, que están en regiones. Tú abordas un tema ahí muy importante del nuevo orden, ¿cierto? Y de qué manera también el conocimiento no solo está en Santiago. Hago una pequeña mención. Esta plataforma, que es la más universal, si no continúa grabando, porque Zoom en algunas reuniones permite que uno siga, ahora hace una semana, ¿cierto?, no se corta, pero si eso llegase a pasar, si nos vamos a negro, volvemos a entrar con la misma reunión y nosotros después en la radio hacemos el trabajo de edición y esto no se va a notar. Así que tranquilo. Y para que no... La cuenta regresiva que figura arriba no hay que asustarse. Sí, pues parece que ahora Zoom la liberó, pero si llega a pasar algo, se entra con la misma invitación, no hay problema. Como Guido estuvo mencionando a un partner, vamos a aprovechar de presentar a este partner. René, preséntate tú y cuéntanos cuáles fueron tus motivaciones, una invitación a leer tu capítulo y lo que tú nos quieras contar. Bienvenido. Muchas gracias. Agradecer en el fondo primero la invitación a escribir el libro y luego en el fondo como en orden de cómo han ocurrido los hechos, digamos. Luego en el fondo como a Guido por todo lo que el capítulo lo preparamos los dos, no es en el fondo como que lo hizo uno, el otro le puso el nombre. De verdad el trabajo fue proporcional, ha sido un agrado trabajar con él, y luego eso, solo por orden en que han ido apareciendo los actores en la historia, agradecer la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, es importante el aspecto de nuestro capítulo entender que hay cuestiones que por sabidas muchas veces no se dicen o se entienden solucionadas. Desde que yo estaba en el colegio se hablaba de los problemas del modelo extractivista, del modelo nacional, que había que agregar valor agregado, había que sumar valor agregado. Y eso ocurrió con el salitre, ocurrió con el carbón y hemos tenido experiencias traumáticas. Lota es prueba viva de eso, digamos, una ciudad que se ha negado a morir, la gente sigue viviendo ahí. Pero cuando las ciudades se crean en función de una actividad extractiva o un negocio y no en función a las personas mismas, muere la actividad y la ciudad casi muere. Entonces en el fondo con Lota ocurre eso y eso debería ser suficiente evidencia como para que hubiéramos aprendido. Y la verdad es que no. Y no ocurre en el fondo, primero, porque uno puede suponer intereses perversos en los que toman las decisiones. Pero además hay explicaciones hasta neurocientíficas. El ser humano recuerda más sus éxitos que sus fracasos. Y tiende a pavonearse de ellos. Entonces, en el fondo, si es que yo recuerdo solo mis éxitos, el día de mañana, al haber olvidado mis errores, los voy a volver a cometer. Y en ese sentido, el modelo extractivista, que en el fondo a nosotros nos gusta pensarnos, ha habido un par de artículos de prensa internacional los últimos días, pero nos gusta pensarnos como potencia, como jaguares, como hay diferentes eufemismos, pero la verdad es que no salimos de ser una república bananera, y no vendemos bananas, vendemos cosas que sacamos de la tierra, no de los árboles, y tenemos menos sabor que una república bananera, pero en el fondo coincidimos en varias cosas, digamos. En el fondo es peyorativo contra las repúblicas bananeras, pero se describe que son países tercermundistas, o busquemos un eufemismo, en vías de desarrollo, políticamente inestables, sumidos en la pobreza, escaso desarrollo tecnológico, alto índice de corrupción, cuestiones que en el fondo en alguna medida antes, hace unos 5 o 6 años, nosotros no las veíamos,
porque la prensa no estaba tan encima, no es que no haya existido. Entonces, en el fondo, ahora lo estamos viendo y nos estamos sorprendiendo de que en Chile existían esas cosas cuando creíamos que no. Y en el fondo es solo el rol de una prensa más en primera línea, que es el eufemismo tan ocupado por estos días, o una que estaba un poco más atrás del poder antes. Entonces, en ese sentido hay aspectos importantes que nosotros hacemos una crítica, una evaluación histórica previa, como a nivel de diagnóstico, pero en función de eso, hay otros aspectos también, digamos, en el fondo, economía que está muy centrada en la extracción de materias primas, está muy expuesta a los riesgos derivados de shock económicos. Nos ocurrió con la crisis asiática. Porque en el fondo, si además de que sacamos solo cosas de la tierra, se las vendemos solo a un grupo de países que están en Asia. Entonces, en el fondo, estamos en el peor de los mundos. Vendemos casi solo un producto y casi solo a un continente. Eso no es el óptimo de diversificación, el criterio económico. No es poner los huevos en diferentes canastas. Al contrario, todos los huevos van a Asia. Entonces, en ese sentido estamos sumamente expuestos, y lo malo es que lo sabemos, pero ocurre con el cobre, sigue ocurriendo potencialmente con el litio, y las propuestas de nosotros en el fondo van justamente a una cuestión que uno no puede mencionar porque no hay que volverse spoiler, pero las cosas por sabidas no hay que dejar de decirlas. Y la verdad es que el diagnóstico es devastador si es que uno lo considera en el fondo como vamos a mantener la tendencia, pero efectivamente no por eso vamos a dejar de advertirlo. Y las sugerencias en el fondo son como bastante creativas, no es en el fondo solucionemos el problema del litio solamente. Y ahí en el fondo hay propuestas en diferentes sentidos, que es lo que planteamos con Guido, pero efectivamente el diagnóstico, que es lo que yo quería expresar en mayor medida, es justamente este tipo de cuestión, esta cuestión de no aprender de nuestros errores, que es una cuestión bien humana, más que de la clase política que lo acentúa un poco más, pero es eso, el no haber aprendido de nuestros errores y continuar en la misma senda, salitre, carbón, cobre, litio, y lo que venga, molibdeno, vamos a cometer el mismo error. Muchas gracias, René, por esta primera parte. Y nos queda en esta primera pasada una nueva coautora. Adelante. Francisca, es que estoy con la cuenta de mi hermano, pero es Francisca. Francisca. Sí. Saludos desde Conce a Germán. Muchas gracias por la invitación, a ti también, Rodrigo. Bueno, yo abordo el tema de las migraciones, un fenómeno que últimamente, pero más que nada, más que inmigración, también aborda el tema de la migración interna, y esto que tiene que ver con el centralismo también, y la desigualdad territorial, y por qué muchas veces nos vemos personas de regiones obligados a migrar tal vez, no sé, a Santiago en búsqueda de trabajo, de tal vez una mejor condición, todas esas cosas. Y por el lado de la inmigración, claro, ahí hay un tema mucho más profundo que tiene que ver un poco de la historia de la migración en Chile, del siglo XIX, siglo XX, con los colonos, más adelante postdictadura también, todo ese tema, y además, y algo que a mí me gustó mucho abordarlo del tema del racismo también. Invitar a reflexionar en realidad, porque nosotros formamos parte de la sociedad, y qué parte en qué nos estamos convirtiendo, qué sociedad estamos creando en cuanto a este tema del racismo, y decir si es un migrante bueno, si es un migrante que va a traer problemas, por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros de sus problemas, o nos va a venir a quitar el empleo, muchas cosas que se escuchan y que dan rabia también, y nos hace reflexionar ¿qué sociedad estamos construyendo en base a esto? ¿Por qué vemos tan mal, en cierta medida, no sé, algunos migrantes? ¿Por qué algunos migrantes nos parecen buenos? No, ellos sí, ellos son dignos de que lleguen a nuestro país, pero ¿por qué hay otros migrantes que no, que lo relacionamos al tiro con problemas? ¿Por qué hacernos cargo nosotros? Entonces, esa es como una invitación. Francisca, tú me estás, justamente, tú estabas nombrando
sobre la migración, pero también estabas abordando un sentimiento, un sentir en relación al racismo, ¿no? Donde al parecer el migrante, el extranjero, según algunas condiciones, color de piel, no sé, algo estabas tú comentando junto a eso. Claro, yo en este artículo cito mucho a Tijoux, que es una autora que aborda bien el tema de género, racismo, todo esto, inmigraciones, y en realidad me inspiré bastante en ella. Y claro, aborda el tema de la migración, bueno, más que, o sea, hay mucho dato duro también del último censo, de los últimos 3 censos un poco, ir comparando este flujo migratorio, que antes eran más peruanos en Chile, ahora son más venezolanos, haitianos también, pero a mí me gusta y no sé, tal vez me nació abordarlo desde este punto de vista de que efectivamente en Chile hay racismo y también es una crítica, pero también es una invitación a como hacernos parte de esto y decir, nosotros igual somos parte de esto y debemos hacer algo para que esto no siga así. Y también se plantea la idea de una política migratoria ya distinta, ¿no? La que hay, que es restrictiva, entonces desde ese punto de vista también lo abordo bastante. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Bueno, hemos hecho una primera pasada, hay muchos temas que quisiéramos nosotros abordar, pero al menos quedó la intención. Antes de pasar quizás a preguntas un poquito más profundas, tengo una pregunta muy superficial. ¿El lanzamiento va a ser en este formato? Pensando en las personas que nos van a ver, ¿va a ser algo virtual o vamos a esperar el lanzamiento a volver a la presencialidad? No sé quién quisiera ahí recoger el guante. No es vinculante la pregunta, pero más o menos hasta ahora, ¿qué han pensado? Rodrigo, mira, es una pregunta que ha surgido por parte del grupo y que obviamente, como tú bien lo dices, tiene que ser una decisión colectiva. Desde luego, desde la invitación hasta los diversos sucesos que hemos vivido, voy a hablar como profe de administración, nuestra carta GAN se ha visto interrumpida y ha tenido algunos eventos. Por lo tanto, ya que en términos de año académico estamos terminando el primer semestre y considerando la situación país, la situación del mundo, yo creo que desde luego nos vamos a proyectar a ver cómo se va a desenvolver el inicio del segundo semestre para ver la mejor forma de lanzamiento. Obviamente lo ideal sería a través de los mecanismos tradicionales, por un tema de convocatoria y de impacto, ¿cierto? Pero obviamente ninguno tenemos como una bolita de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Y por otro lado, obviamente también pensando en la contingencia, trabajar en una versión impresa del libro y también en el formato digital, justamente para generar el mayor nivel de convocatoria, por decirlo de alguna forma, pensando un poco lo que decía Guido y el resto de los colegas. Yo creo que aquí hay una oportunidad de generar un espacio de discusión que va a ser muy bien recibido, esa es mi percepción, por la calidad de los autores, por el contexto que estamos viviendo. Javier también lo comentaba. Esto comenzó antes del estallido social y estamos todavía en la etapa de haber vivido un estallido social, no sabemos lo que va a seguir, una pandemia, por lo tanto yo creo que se abre una ventana de oportunidades que hay que aprovechar. Ya, excelente. Solamente para probar audio, parece que Lucía tiene un pequeño inconveniente con el audio. Solamente para probar, Lucía, ¿te escuchas o háblanos? Si no, a lo mejor si sale y entra podría probar. Ya, lo vamos a resolver. Yo tengo varios
varios contextos acá y varios nombres de los capítulos, entre ¿Me ellos... escuchan? Ahora sí te No tengo escuchamos. audio. Ahora sí te escuchamos. Perfecto. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Parece que no nos escucha. Que alguien le escriba por el chat, que al menos nosotros sí la escuchamos. Tengo varios capítulos, por lo menos hasta acá donde yo leo, hay 8 capítulos. Yo sé que esto se fue armando por invitación, pero tenemos capítulos como La Primavera Chilena, la, entre comillas, cultura de la decencia, cierre comillas, derechos sociales y discapacidad, el etnofuturo, la migración e inmigración, la economía del trabajo en Chile, ¿cierto? Y ahí tenemos una profundización, ¿no? Pero ese es básicamente el título. Desafíos de un nuevo modelo económico para Chile y finalmente consideraciones finales, ¿cierto? En un 8º capítulo sobre los desafíos del futuro. A mí me llama poderosamente la atención, se mencionó acá que hubo cierto olfato, ¿cierto? Que hubo cierto olfato en el empezar a escribir este libro en este momento, pero ya se venía, al menos, por ejemplo, en Europa, fuertemente hace un año atrás, ¿no? Con fuertes movimientos sociales con respecto a los mínimos garantizados, ¿no? Desde el 2010 en Chile, desde nuestra incorporación a la OCDE, se empezaron también a reflejar un montón de evidencias comparadas con respecto, ¿cierto?, a países, ¿cierto?, que sin duda estaban en una situación estructural, ya sea económica, social, cultural, también distinta a la nuestra. ¿Cuál creen ustedes? Voy a hacer una pregunta abierta y bien pretenciosa, sin ser pitonizo, pero ¿cuál creen ustedes que va a ser la contribución de este libro? Esto no lo habíamos pauteado, es una trampa. Voy a preguntarle a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la contribución que va a hacer este libro en cada uno de estos capítulos para este cambio que se quiere generar? O sea, sabemos que sin duda, si no es a través de la lectura, a través de la academia, a través, ¿cierto?, del territorio, y ustedes están haciendo un aporte a la sociedad. Un libro es un aporte concreto a la sociedad. ¿Cómo desde cada uno de estos capítulos piensan ustedes? Ahí cada uno puede hacer un pequeño resumen, ¿cierto? ¿Cómo creen que podrían aportar, ¿cierto?, con lo que han escrito y con lo que han contribuido a través de este libro? Y si quieren decir algo en el contexto también, en el espíritu de la pregunta, cedo la palabra. No sé quién quisiera comenzar. Por favor, René. Sí, mira, yo creo que efectivamente lo que tú mencionabas de la OCDE nos dio parámetros para compararnos, pero lo que hace es justamente mostrar lo que está bajo la alfombra. Está mal pelado el chancho, quiere decir lo mismo que tenemos el índice de Gini de la OCDE. Es lo mismo. Más culto formal, pero es lo mismo. Más economicista, pero es lo mismo. Entonces, la cultura popular refleja lo que hemos sabido siempre que no se ha solucionado nunca. Entonces, en el contexto de la OCDE nos está diciendo cosas que sabíamos, pero ahora nos alarman, es una cuestión bien sobreactuada. Los problemas han existido siempre. Entonces, los que ahora se están dando cuenta, porque la OCDE lo dice, yo desconfío un poco de esa, como ahora me estoy dando cuenta. Y en ese sentido hay cuestiones que son sabidas, como lo de el estar mal pelado al chancho, o el futuro determinístico que tenemos culturalmente en Latinoamérica sobre todo, digamos. O sea, lo más probable es que alguien, cuando ya nace, se sabe el nivel socioeconómico al que va a llegar. Y eso en función de la educación de sus papás, de un montón de factores. Los apellidos incluso. Entonces, hay un montón de factores que influyen, que marcan un... Y este futuro determinístico elimina competencia. O sea, si es que yo soy, por decir a alguien y no nombrarlo como hermano del presidente, por más mal que lo haga en mis negocios, en mi, qué sé yo,
carrete, en la boina, por más mal que lo haga, de todas maneras voy a tener una posición de privilegio. Entonces eso hace que la élite empresarial no desee arriesgarse. Y en el fondo es un contexto bien complejo, porque en el fondo la movilidad intergeneracional del ingreso es bastante baja justamente por este tipo de cuestiones. Y en el fondo es mucho peor que lo que puede decir la OCDE. Y en ese contexto nosotros analizamos en algunos acápites de nuestro capítulo aquello, y proponemos algo porque en el fondo existen problemas desde el origen de la concentración, analizamos algunas teorías, y efectivamente es una cuestión que yo siempre escribo como, para ser como metafórico, la concentración como la nata de la leche. Es una cuestión espesa, medio asquerosita. Entonces, en el fondo, es como la única forma de solucionarlo es la leche más antigua, digamos, como cuando uno le da la leche de 26%. Entonces, en esa leche la única forma de solucionarlo es o sacarle la nata o revolverlo. Pero hay que hacer algo. Pero René, ahí tú me haces recordar algunas intervenciones de hace más de 10 años atrás de Dante Contreras, cuando él logró con ciertos estudios demostrar que también esto de la distribución es casi, y ahí me recuerdo la intervención de Pablo, esta es una cosa más bien como estructural, como desde la colonia, que está bien arriesgado. Y ahí, disculpa que te interrumpa, René, no sé si Pablo, Dante Contreras, que no sé si tú lo ubicas, pero lo mencionaba cuando recién era columnista de la revista Capital, nadie le creía, pero parece que no estaba tan equivocado, pero quiero saber tu opinión. Yo coincido con el diagnóstico de René y Guido, en el sentido de que, y yo lo miro desde una perspectiva un poco más antropológica. Quizás lo que recorre todos los capítulos de este libro tiene que ver con que hemos llegado a constatar que somos un caso de neoliberalismo tardío. Durante mucho tiempo pensamos que el hecho de ser uno de los países más neoliberales del mundo nos ponía a la vanguardia o al futuro, a uno bueno o a uno malo. Eso dependía de la corriente o de la posición desde uno lo miraba. Pero era más o menos indiscutible que estábamos en una posición adelantada. Hoy en día nos sabemos como un país que lleva 40 años haciendo lo mismo, donde el futuro ya no es lo que era, porque no sabemos hacia dónde se encaminan los grandes procesos internacionales, y en materia, por ejemplo, nacional, étnica, identitaria, es muy, muy patente. Por lo tanto, llegamos a un punto donde la cuestión sobre el futuro o dónde vamos a encaminarnos requiere diálogos profundos, tomar decisiones, articulaciones más importantes, y quizás romper un poco los huevos. Hay para hacer la tortilla, digamos, de esta situación con tantos actores involucrados, con tantos intereses, va a requerir un pequeño cambio radical, como decía Zizek. No grandes revoluciones quizás, pero sí pequeños cambios radicales, por el hecho de que, al ser un caso de neoliberalismo tardío, estamos muy corridos a la derecha. Estamos demasiado mercantilizados. Y en un contexto en que la globalización por la pandemia ya no es una constante, tenemos que ser capaces de encontrar soluciones y horizontes propios, razonables, y que se constituyan sobre la base de articulación entre muchos actores. Entonces yo creo que eso es algo que vamos a ver en el libro, el hecho de que hemos llegado como a un momento de agotamiento, donde el horizonte de alguna manera ya no es claro. Y el hecho de ponernos, de estar en esta posición hoy día nos juega en contra. Eso Perfecto. Yo creo que es algo que se va a poder ver y que atraviesa probablemente todos los capítulos del libro. Perfecto. Guido, tú querías tomar la palabra. Sí, un poco nomás, con el permiso de Germán, nuestro coordinador, para no robarle el protagonismo, como corresponde. No, bien. Muy acorde con lo que nosotros estamos planteando. Creo que es bueno poder colocar cine tapujos. Es como cuando colocan la lluvia de ideas, como hacen en algún momento, ¿cierto? Esto sirve. Yo creo que todo tiene una conducción.
esto es una especie de varios temas que también tienen una coherencia, y eso tiene que ver con un aspecto axiológico que la gente que lo lea, sin que nosotros nos hayamos juntado en los capítulos, va a tener que conectarlo. Y eso es, una tarea importante, porque justamente es la forma. Yo planteaba, por ejemplo, nosotros planteamos dentro de esto, hablamos de la nueva ciencia y colocamos todos los aspectos del reconocer. Una de las cosas que nosotros colocamos es reconocer que la ciencia económica viene de la ciencia social, que es una de las cosas que más se desconoce, que no, es que la ciencia económica está arriba de todas las otras porque es número, y los números son más importantes que todo lo cualitativo. Nosotros desmitificamos y simplemente nos vamos a los autores clásicos como Bauman, como la descolonización que hoy en día hay de la posmodernidad, que planteaba desde Weber, ya estaba planteando la modernidad, ¿cierto?, del tema de la burocracia y la forma de poder trabajar con temas. Y Pablo hablaba de Zizek, ¿cierto?, que es uno de los que sí habla de los grandes escritores del momento, digamos, y eso creo que es importante porque creo que hemos hablado de lo mismo. Y Byung-Chul Han, que también ha sido muy criticado últimamente porque él cree que no va a haber ningún cambio y que China va a seguir triunfando, tal vez por sus orígenes asiáticos puede ser, pero esos son los que nosotros estamos colocando, el dedo en la llaga. Y la nueva ciencia significa que esto justamente se abre, Pero ¿es una nueva ciencia o una ciencia de frontera? Para el caso nuestro en Chile, haciendo honor al título del libro, ¿va a ser una ciencia del sur, de frontera? ¿Cómo la explicarías tú? Yo creo que, bueno, siguiendo en los tratados de Enrique Dussel, él habla de ciencias de frontera, justamente cuando ha venido a Chile todas las veces ha hablado de ciencia de frontera, pero justamente yo creo que vamos para ese camino, más que, no sé si de frontera llamarlo así, pero sí una ciencia más propia, es decir, ya estamos acostumbrados que Chile fue uno de los países que más copiaba también, sí. El benchmarking después ya era todo copiarle, y nunca le quisimos copiar a los bolivianos, a los vecinos directos, porque nos creíamos superiores, íbamos a copiarlos a los puros europeos de Estados Unidos. Y esa arrogancia que tuvo Chile, que llegó nuestro presidente, nos llegó a decir que estábamos en un oasis, es aberrante para toda la gente de todo lo que está pasando hoy en día. Yo me centro en tres aspectos, o nos centramos, ¿cierto?, en tres aspectos de la nueva ciencia. Considerar que estamos en un mundo complejo, ahí citamos a Morán y todos los actores Sí. que están relacionados. La complejidad y lo perplejo. Justamente. El segundo, considerando que estamos en un caos, y este caos se puede, dentro del caos puede haber un nuevo orden, la zona caórdica que le llaman, ¿cierto? Y lo otro que también dentro de la economía existen aspectos como los aspectos biológicos de las ciencias vivas, de las ciencias de la vida, que se pueden aplicar a todos los aspectos biológicos. Y ahí me retrotraigo un poco a lo que planteaba René. No sigamos produciendo palos y piedras, porque eso es lo que hacemos hoy en día. Producir palos y piedras para después traerlo con el valor agregado y comprarlo a 10 veces más de lo que ocurría. Muchas y eso gracias. es un país tercermundista simplemente, ¿Sí? Pero estamos planteando que somos en vías de desarrollo, que es un eufemismo de ser subdesarrollados simplemente. Oye, gracias Guido. Germán, de ahí vamos a darle la palabra a Francisca y finalmente a Lucía. Germán, nosotros en la amistad a veces nos compartimos mucha información. ¿Compartes con Guido que las ciencias sociales van a volver a retomar, las ciencias sociales se van a reposicionar, las ciencias sociales van a volver a tomar un nuevo espacio, un espacio que un poco nos aculturizamos, por darle algún nombre, estamos aculturizados? Y lo otro, con respecto a las subjetividades, ¿habrá espacio en este nuevo orden a las subjetividades también? ¿Cuál es tu percepción? Mira, si uno mira lo que ha ocurrido en el último tiempo de 15 años, pensemos en el caso chileno o en el mundo,
Hemos visto en el caso chileno un cisma con el movimiento estudiantil del 2006, después reventó nuevamente el 2011. ¿Para qué hablar del 2019? Lo mismo la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis en España, por dar solo algunos ejemplos. Y en esa discusión de agenda, de discusiones políticas, discusiones sociales, etcétera, se planteó algo que tiene que ver un poco con lo que tú planteabas. Dentro de esta hegemonía que durante mucho tiempo ha tenido o las ciencias duras, el paradigma positivista de encontrar inmediatamente la respuesta sobre la base de una encuesta, una ecuación, una fórmula, quedó claramente demostrado que hay un paradigma interpretativo, es decir, de análisis cualitativo, que viene a generar un espacio que lamentablemente los métodos cuantitativos no son capaces de explicar correctamente. Y eso abrió una ventana de oportunidades, ¿cierto? Como planteaba en algún momento el filósofo Michel Foucault, cuando uno analiza un fenómeno no hay que describirlo o analizarlo, el proceso más complejo es la interpretación. Y ahí las ciencias sociales obviamente vuelven a tomar un espacio importante en términos de lo que es estas acciones. Yo me recuerdo, solo dar algunos ejemplos en clase que probablemente viven los colegas, de repente dice, mire, ¿es posible explicar una crisis solo desde el punto de vista del crecimiento económico o del periodo recesivo? ¿O explicar solamente el estallido social como la causa, la consecuencia de un problema de segregación económica? Desde luego que no. Y ahí aparece un múltiple opciones desde la antropología, desde la ciencia política, desde la economía, de la sociología y otras ciencias sociales, el poder establecer cómo abrir, no creernos dueños de la verdad, por supuesto, sino que abrir un espacio para buscar respuestas complejas a un mundo más complejo. Y ahí está la noción de cambio, ¿cierto? Como diría Heráclito, uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, porque uno ya no es el mismo y el contexto, en este caso el río no es el mismo. Entonces, en esa lógica yo creo que no es que se haya ganado un gran terreno absoluto en una discusión que durante mucho tiempo fue hegemónica. Piensen, la sociología, la ciencia política en algún momento explicaba estos fenómenos y en algún momento la economía, como decían los colegas, Sí, desde los años 80 explicaba todo, ¿cierto? sí. Hoy día no, hoy día la gente está ávida y uno lo ve en las salas de clase, en la feria, en el vivir común, que le dice, alguien puede explicar esto, pero no me expliquen solo números. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay reacción? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué hay gente egoísta? Ahí hay una lógica sobre la cual las ciencias sociales tienen mucho que decir. Y lo que decía Guido también, la misma economía, la economía parte desde planteamientos filosóficos. Por lo tanto, si uno hiciera una conexión, de acuerdo a los argumentos de los colegas que han planteado, es la filosofía la madre o la matriz que permite interpretar fenómenos como este. Yo creo que retomar las ciencias sociales es volver a relevar desde los métodos cuantitativos y los cualitativos el tema de la filosofía. Y yo creo que eso deja una condición, como decía Javier, de tensión, porque el cambio promueve ciertas condiciones, pero también, si lo vemos en el contexto chileno, un poco asociado al libro, hay un poder hegemónico, hay una tradición, hay una fuerza que es difícil de revertir. Por lo tanto, ahí hay una tensión sobre la cual el libro, desde la economía, desde la migración, desde la discapacidad, desde las formas de entender la política por parte de la derecha, la economía laboral, etcétera, genera una apuesta no pensando en recetarios, sino que en una discusión que hoy día mucha gente necesita e implora. Oye, Germán, excelente. Está Francisca acá, no puedo no hacer trampa y preguntarle algo muy actual que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Tenemos un caso muy emblemático que ha despertado también una serie de fenómenos, vamos a llamar así, y que justamente hoy en día la gente quiere más explicación interpretativa entre, por ejemplo, ya no solamente pensamos que la violencia es romper una luminaria o hacer una barricada, ¿cierto? O hacer una manifestación física, sino que también la violencia, hoy en día la gente está entendiendo que la violencia también es simbólica, ¿cierto? Que también está
perpetrada por nuestros modelos económicos, etcétera. Y ahí, en tu reflexión, Francisca, en el libro, imagino que tú abordas estos elementos, ¿no? Porque lamentablemente hay un análisis lineal muchas veces entre estos elementos, ¿no? Y la discriminación, el racismo, como tú lo mencionabas. Hay en esta conversación, en estos minutos que hemos estado hablando, que estés pensando, que estés ahí vinculando con el libro y que nos puedas invitar a que cuando ya esté impreso, ¿cierto? Nosotros podamos tener un contexto y hacer ahí una gestalt o un match, como dicen algunos, con esta conversación. Te damos la palabra. Oye, sí, el tema eso de lo que pasó hace un par de semanas ya en Estados Unidos, claro, ha dejado mucho que hablar con el tema de la violencia, claro. A mí el tema de la migración principalmente, claro, si tú me preguntas si lo abordo desde una manera en que para mí existe violencia, por ejemplo, en la política migratoria actual, que es muy restrictiva, que ojalá no vengan migrantes a este país, y si tenemos la oportunidad de expulsarlo, o sea, lo están haciendo claramente, lo hicieron hace un par de años, con los aviones, con los haitianos que se iban, ahora lo están volviendo a hacer, y con esto de la pandemia es aún más, se evidencia aún más este tema de la violencia y de la violencia simbólica, claro, que no es solamente, no se ejerce de manera coercitiva, sino que hay muchas maneras que, por así decirlo, que son muy, ay, se me fue la palabra, Se pero son manifiestan. muy, claro, de Y se manera muy, manifiestan. entonces, claro. Oye, Francisca, y en esa línea, ¿qué has podido tú analizar en estos días en nuestro país en relación a la pandemia? ¿Ha venido a reafirmar tu hipótesis? Me imagino que tu capítulo está fundado en tu experiencia laboral, académica, y uno siempre tiene una idea literaria, ¿no? También. ¿Quisieras tú contarnos cuál ha sido tu reflexión en breves minutos sobre tu tema y ahora con lo que estamos viviendo en pandemia? ¿Sabes qué? Yo tuve que investigar bastante en este tema, porque, bueno, mi poca experiencia laboral que tengo de investigación, más bien ha sido en otro tema, entonces para mí esto igual fue un desafío bien grande, el tema de leer arte, investigar mucho sobre migración, y actualmente eh, yo veo que ellos se están reinventando, por así decirlo, de una manera, y lamentablemente son, son muy susceptibles, son muy vulnerables a sufrir lo peor de esta pandemia, de la pobreza, el hacinamiento, la falta de acceso a salud, empleo. Entonces, en ese sentido, como país, no solo debemos hacernos cargo de los chilenos, no, ellos también son habitantes de este país, entonces es uno más, una persona más, entonces es fuerte lo que está pasando, la pandemia ha evidenciado un montón de es terrible, pero de condiciones en las que se encuentran muchos chilenos y también migrantes. Y bueno, sobre todo también en temáticas de infancia, todas las personas, ¿no? Pero también hemos visto ahí en algunos casos, algunas ocasiones, ¿cierto? Que quienes más lo pasan mal son los grupos más vulnerables, ¿no? Personas mayores, niños, ¿cierto? Personas que no tienen un trabajo. Oye, esta reunión, ¿cierto? Está bastante entretenida, pero tenemos algunas limitaciones, ¿cierto? También tecnológicas, como lo sabemos, ¿cierto? Por estas plataformas, y la idea es también dejar seducida a las personas que lean el libro. Este fue el gran pretexto, pero podemos volver a juntarnos. Radio
la república que es laica, pluralista y tolerante, a través de su programa de innovación educativa, quiere agradecerle y hacer una última pasada con el poder de síntesis que más se pueda, el que puedan invitar a quienes nos van a ver, a quienes nos van a oír, a consultar este libro, por qué debería estar ahí en nuestra biblioteca. Algo ya lo mencionamos al inicio, pero ahora recogiendo esta conversación cariñosa, fraterna que hemos tenido en el programa. Así que cedo la palabra libremente, quien quisiera entregar un mensaje final a quienes nos van a ver durante mucho rato a través, ¿cierto?, de nuestra universidad. Así que no sé quién quisiera enviar algún mensaje, reforzar una idea. El espacio es de ustedes. Bueno, yo invito a quienes estén viendo el programa a que lean el libro. Seguramente va a ser una experiencia de apertura, de meterse en distintos temas involucrados en este momento de cambio histórico, social, cultural, demográfico, tan impresionante que estamos viviendo. Por lo tanto, el libro va a ofrecer una serie de claves interpretativas, de tópicos, de miradas que van a permitir anticipar cuestiones que probablemente van a ir teniendo cada vez más importancia. Eso creo yo que es importante. En el libro se va a ver que hay cuestiones que se detectan que hoy en día no son tan nucleares, pero que probablemente van a ir tomando más importancia con el tiempo. Entonces creo que va a ser un ejercicio muy efectivo, muy útil para que los lectores y las lectoras puedan, digamos, anticipar lo que va a ser su propia vida, de hecho, no solamente la vida de la sociedad en abstracto y del país, sino los cambios a los que ellos y ellas se van a ver enfrentados. Migrantes, discapacitados, sectores económicos, grupos étnicos minoritarios. Pablo, a tu juicio, brevemente, ¿cualquier tipo de lector? ¿Solo académicos? ¿Lectores, bueno, lectores a diario? Me acuerdo el Germán nos pidió que escribiéramos en simple, que siempre es la forma más difícil de escribir. Sí. Pero yo creo que todos hicimos el esfuerzo de tratar de que el libro tuviera un libro teórica y metodológicamente bien planteado, pero que también tuviera aspiraciones de divulgación. La idea es llevar las ideas a distintos la mayor lugares. Cantidad de gente. Entonces yo creo que sí, yo creo que es un libro y además es un libro que se puede leer por índice, porque en fondo la gente va a leer el capítulo que más le interesa, entonces, o idealmente lo va a leer todo, pero hay muchos libros que uno los consume de distinta manera. Hay una sociología de lectura del libro distinta, entonces, según los intereses temáticos, la gente va a poder leerlo de distinta manera también. Oye, Pablo, ha sido magistral tu invitación. Bueno, aprovechemos los 5 minutos que nos quedan. ¿Quién quisiera 2 o 3 personas? Por favor, Guido. No, simplemente reforzar lo que dice Pablo. Y yo invito a no generarse expectativas. Perfecto. Es lo más sensato. Cuando tú no te generas expectativas, tú abres y tienes sorpresa. Porque cuando uno va con la caja lista de, mira, están hablando de migración, será lo mismo que está en la prensa. Si uno no se genera expectativas, en este caso yo creo que es lo mejor con una caja sorpresa, ¿cierto? Pero sí fue un trabajo serio porque no fue de la noche a la mañana, y ahí coincido con todo lo, ¿cierto? Nos invitaron a escribir algo, y creo que lo más sensato que nos pidió Germán en su momento, nos hizo énfasis. Hablemos en un lenguaje cotidiano que se entienda, pero que no sea de académicos para académicos, porque eso sobra. Así es. En las revistas de académicos yo he participado, pero para mí ya no es preferencia, sino que preso por el libro y después por la revista académica, porque es el ejercicio que tenemos como deber moral quienes estamos en la academia y podemos estar en el lado del mundo privado, mundo público, da lo mismo, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de poder llevar la información a quienes ojalá lo lean, y en este caso creo que es un libro
de ciudadanos a pie a ciudadanos a pie, y por eso va a tener, creo yo, que va a tener un buen impacto. Gracias, Guido. René estaba aquí también. Sí, sí. A ver, yo creo que el libro es un paso lógico para tratar de cambiar todo lo que no nos gusta. Y en ese sentido, lo primero es discutir, analizarlo, discutirlo y luego trabajar para cambiarlo. Y en ese sentido, tú mencionabas lo de Dante Contreras, esa cifra de la concentración, efectivamente, hay cifras que muestran la estructura de nuestra sociedad, tan concentrada, tan dividida desde 1570. En el fondo, evidentemente, la forma de colonización, los españoles obtuvieron posiciones de privilegio, se relacionaban con la iglesia, con el poder, con las tierras. Entonces, en el fondo, y esa estructura se ha mantenido hasta el día de hoy. Han cambiado los actores, pero los porcentajes son similares. Sabemos que existía una clase media muy vulnerable, sin redes para permanecer ante cualquier contexto como el que estamos enfrentando hoy en día. Entonces, lo que en teoría hablábamos desde la vulnerabilidad, hoy en día se está viviendo. Los migrantes que están en el fondo viviendo en condiciones súper complicadas, hoy en día están mucho más complicados. Entonces, en el fondo, el contexto hoy en día es, efectivamente, el libro es lo que hay que hacer, discutir, crear, construir, pero yo creo que es el paso lógico antes de actuar. Y en el fondo el libro es invitación justamente a eso, y por eso en el fondo los quiero invitar a leer el libro. Gracias, René. Y vamos a hacer ejecutivo, Francisca, y cierra Germán. Y pues eso, invitarlas a leer este libro, que bueno, fue escrito de una manera para que todos podamos acceder a él, cualquier tipo de persona, no solo académicos, estudiantes, sino que cualquier persona que le interese conocer un poco de estas temáticas de migración, de empleabilidad, de trabajo, discapacidad, está invitado a informarse, leer y todo esto. Muchas gracias, Francisca. Y ahora sí, Germán, el saludo final para nuestra radio. Sí, también, obviamente, quieran. Un saludo, invitarlos a leer el libro El Chile de hoy y del mañana. Aquí tengo una pequeña maquetita de nuestra tapa que nos va a acompañar, que está hecha por Francesco Muñoz, un gran publicista. Un saludo para él Y también. tal como lo han dicho cada uno de ustedes, los que han colaborado en este libro, y lo que has planteado tú, Rodrigo, el espacio de abrir debate de ideas. No somos dueños de la verdad, no nos creemos dueños de la verdad, pero en un Chile y en un mundo que necesita más diálogo, más tolerancia, esta es la oportunidad para abrirse al debate de ideas. Así que los invito a todos y a cada uno de las personas que van a ver este programa a que lean prontamente El Chile de hoy y del mañana. Gracias, Germán. Le vamos a enviar un saludo especial también a Lucía Vergara, a todo el resto de los coautores del libro y también a todos quienes nos escuchan en Innovación Educativa de Radio Universidad de la República. No olvidemos, laica, pluralista y tolerante. Muchas gracias y espero, Germán, que organicemos un nuevo encuentro con todos nosotros, a ver si podemos, cerquita del lanzamiento, volver a hacer algo similar con la noticia de la pandemia un poquito, ¿cierto?, más resuelta. Un abrazo a todos.